platicando con la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, ella es senadora por el estado de Michoacán. Estamos para Política en Corto. Senadora, muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina. Aquí estoy, bienvenida, estoy a sus órdenes. Senadora, pues hace varias semanas se inició ya un nuevo gobierno en Michoacán, un gobierno constitucional que encabeza Silvano Aureoles. Ahí ha pasado de todo prácticamente. Hubo un gobierno interino, antes hubo un comisionado para la paz y la seguridad. ¿Cómo reporta a su entidad? Pues mira, hay un tuit muy claro del presidente Peña Nieto que dice que seguirán siendo equipo. Eso es un mensaje que repitió, porque lo había dicho unos días antes en Los Azufres y lo dijo el día de la toma de posesión. Quiere decir que han estado trabajando o han estado haciendo equipo. Y en el caso de Michoacán me parece que es importante que ya siendo gobierno sí trabajen en equipo. Antes, quién sabe. Entiendo que el tema de la seguridad tendrá que ser muy coordinado y yo creo que el de las finanzas y la educación también deben ser coordinados. Hay un gabinete muy perredista, supongo que muy amarrado. Había ofrecido el gobernador un gabinete muy plural, un gabinete con ciudadanos, y creo que le ha estado costando un poco de trabajo. Pero los habitantes de su municipio ya se sienten tranquilos. ¿Sí se solucionó el tema de inseguridad? ¿Está controlado todo como se hace parecer a... Ni de mi municipio ni del estado. El delito de orden común ha aumentado muchísimo, la emigración no puede detenerse y pues las ejecuciones se repiten. Se ha bajado un poco el sonido alrededor pero creo que es un tema de profundidad que hay que trabajar con una policía coordinada, con un apoyo logístico, con policía inteligente. Pues hay que hacer muchas cosas con los municipios, con el Estado y con la Federación. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que el problema de Michoacán no era ligado al crimen organizado, como se quiere decir, ligado a autodefensas. Los delitos que estamos comentando pues no tienen mucho que ver con el aseguramiento de capos como la tuta, que decían que se iba a acabar todo el problema de seguridad en Michoacán. Bueno, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que en Michoacán y en otros estados de la República la delincuencia organizada actúa sistemáticamente, empieza apoyando o teniendo influencia en los procesos electorales. Lo dije yo hace 4 años, lo dije en el caso, por ejemplo, de Guerrero, lo digo en el caso del Estado de México y en Michoacán así sucedió. Vinculado a las candidaturas, luego cobran el servicio, luego se hacen dueños de la policía y luego pues les sirve para transitar droga, para levantar gente, para informar. En efecto, en Michoacán lo que pasó cuando esto salió del control, porque la delincuencia no solo se metió con sus temas de traficar, de sembrar, de cocinar, sino ya con la vida de la gente, con la economía de la gente, de una manera verdaderamente estrangulante. Pues un grupo de ciudadanos se armó y dijo, y si no nos defienden otros, nos defendemos nosotros. Y eso tuvo un apoyo muy ciudadano, si es a esas autodefensas a las que te refieres. Claro. Bueno, un poco después el gobierno federal envió al comisionado y una comisión para el desarrollo y la seguridad. Por cierto, que crecimos 5 puntos en pobreza en Michoacán, de tal forma que esa comisión pues no ayudó mucho en la disminución de la pobreza ni en el desarrollo integral. Se concentró mucho en darle vida, y se los dijo a los autodefensas, los llamó al diálogo y les dijo: ahora ustedes son la autoridad, aquí están sus armas. Y pienso que no pasó de ahí. No cuidó que no estuviera infiltrado, no cuidó que los policías a los que ellos nombraba ahora tuvieran ni las competencias, ni la capacidad, ni el apoyo logístico, ni el apoyo de ingeniería, ni... Entonces se diversificó mucho el tema, tanto desde la policía, había policía rural, fuerza ciudadana, había muchos nombres, hasta los autodefensas, que así se llamaron originalmente. Digo yo, prestó atención muy mediática a darles fuerza, pero dejó descuidados el resto de municipios. Yo digo que en todos los municipios estaban y están aún presentes estos tipos a través de las policías.
a algunos policías o a algunos grupos que se levantaron, a los que no cubrió o que no se sometieron, pues siguen allá llenos de armas, ¿no? Y a otros pues los metieron a la cárcel, les sembraron armas o droga. De tal forma que el asunto de la inseguridad está como enredado. No hay claridad. Cuando le dio legitimidad a las primeras fuerzas, pues ahí se fueron a infiltrar los que eran malos y que se cambiaron de camiseta y salieron como recién salidos de la pila bautismal, ¿no? Y que siguen teniendo influencia. Ahora que hay unas autodefensas que siguen ahí armados y que no es muy claro de dónde llegan las armas, porque tienen armas de grueso calibre. No es muy claro en el límite, por ejemplo, con Colima y con Jalisco, quién manda ahí, quién refacciona, quién acompaña. Y la verdad que también están como muy solos los autodefensas, allá trepados en la Sierra Costa, híjole, hay una soledad brutal, ¿no? Así que está muy enredado, hay ejecuciones, hay vendetas. Cierto que las propias autodefensas en el clímax le fueron diciendo al gobierno dónde estaban los liderazgos y ayudaron mucho en ese tema. Pero mientras no hay una estrategia de reorientación de la vida, pues va a ser difícil que eso no se repita. De hecho, hace varios meses se decía que pues ahora quería entrar a Michoacán el cártel de Jalisco, y que incluso recordemos que hubo ahí escenas de violencia en algunas carreteras que comunican a esas entidades. Pareciera que se salió de un problema, se detuvo, se desarticuló una banda y se metió otra. ¿Cuál es la salida para el pueblo? ¿El pueblo qué tendrá que hacer? ¿Cómo defenderse? Mira, yo decía que, y estuve en contra de Castillo, creo que es una de las razones por las que... Porque yo decía que iba pateando el bote, ¿no? Como frente a un evento, él sacaba una noticia de 8 columnas y desviaba la atención, pero nunca hubo una propuesta de estrategia clara que tú dijeras, vamos para acá y esta acción tiene que ver con esto. Así que fue pateando el bote, ¿no? Y eso no resuelve los problemas. Es que hay que reconocer la historia de cómo se han ido fraguando. Yo me acuerdo de delitos de secuestro, de cocinas, de siembra de amapola desde los 80s, con mis propios oídos, escuchada de un chiquito, ¿no? Que dice, yo para qué voy a la escuela si yo aquí sembrando amapolitas gano tanto. En donde están imbricadas, por supuesto, las autoridades. Y si es una historia larga, creo que hay que estudiarla hacia atrás y en el contexto presente también, ¿no? Como diacrónica y sincrónica. Cómo están enredados los grupos sociales para poder ir teniendo una estrategia pertinente y propia de esa situación. Nosotros tenemos un estado con una geografía complicada, tenemos mar, tenemos un puerto que tiene muchísimo potencial, pero por el que seguramente entran los insumos para cocinar droga. Tenemos una sierra preciosa donde se puede esconder la gente. Tenemos una dispersión poblacional brutal, de tal forma que pues la gente crece, se va con su gente y tiene un centro poblacional pequeñito y es como difícil atender el tema de los ingresos, de la pobreza, de prestarles servicios, de darles una opción atractiva. Y en esas cosas enredadas pues se sigue multiplicando la posibilidad de, es una zona también atractiva para la siembra, para la para cocinar, para llevar, para secuestrar, para muchas cosas. Entonces pienso que tiene que haber una estrategia muy fundada en conocer la historia, la geografía, la dinámica social, las rutas, y poder plantear una estrategia muy integral, ¿no? Si tomamos en cuenta que el fenómeno de la inseguridad, la delincuencia organizada, del crimen organizado, son producto de la falta como resultado de la marginación, de la pobreza, de la falta de oportunidades, de una mala educación, o sea, en cuanto a cobertura, y volteamos los ojos hacia Michoacán, hacia Guerrero, hacia la zona sur del Estado de México,
pues vemos que esa es su realidad. Sur y centro, el Estado de México está horrible. ¿Están destinadas a vivir así, esas entidades? No, lamentablemente hemos tenido gobiernos que pasan por ahí como si fuera una fiesta y que pienso que no han echado un clavado a fondo para saber cuál es la problemática. En efecto, en nuestro estado, una de las razones es esta dispersión poblacional. Otra es que tenemos 15 años con un problema educativo, pero el tema es anterior, ¿eh? Sí debiera haber una focalización de qué tipo de educación necesitamos en Michoacán y dejar de estar ocupados simplemente en las marchas, que son un círculo vicioso, ¿no? Yo marcho, te chantajeo, tú cedes, como cedes me das más fuerza y más poder, y como tengo más poder vuelvo a marchar, te chantajeo más, y tengo tanto poder que controlo a los profes. Hoy me decían que amaneció en huelga los kinder y las primarias en la zona de Sierra Costa. No sé si solo ahí, pero se convierte en un círculo vicioso, que los chiquitos pues no tienen escuela. Pero también es un tema de construcción social. Yo te digo que en los 80s ya estaba este asunto, ya había, los chiquitos ya traían sus AK-47, ya... Es juguete. No, bueno, pues es una manera, es un aprendizaje social brutal, ¿no? Si tienes poder, si tienes dinero, tienes muchos modelos a los que aprenderles, ¿no? La otra es que vas a la milpa, apenas tienes para vivir, pero son varias variables. Paradójicamente nuestro estado es el que más produce aguacate, es el primer exportador de berries, hay unas zonas riquísimas, yo diría que todas las zonas son riquísimas, pero hay una zona que es la de mayor exportación de alimentos, especialmente estos, pero las gladiolas, pero otras flores, pero las guayabas, pero en la zona sureste de Michoacán exportábamos ganado, por ejemplo, y se han ido apagando. Vamos, hay como muchos contrastes. ¿Cómo ha crecido la población productiva? Entre ellos mismos se van dando la mano, pero ahí también están los otros que se pusieron la camiseta de buenos y que la gente no se mete con ellos para que no haya más ruido, pues. Pero el problema de la educación tiene que mirarse a fondo, de manera distinta que el sistema normal. Si tenemos mucha riqueza en la agricultura, creo que hay que crecer esa riqueza hacia otros polos y hacer cadenas de valor agregado para que la gente se vuelva a concentrar. No puedes decirle a la gente, oye, no te vayas a vivir para allá, no puedes obligar a nadie. Recuerdo la estrategia de los microregiones, en donde se ponen escuela, salud, todos los servicios en un radio, y atiende un radio de 5 kilómetros, con la idea un poco de concentrar a la población, pero es un tema, yo no sé si cultural también, te vas más lejos y y prefieres sembrar 3 cuerdas de milpa y comer que mantenerte ahí. Creo que es un problema que hay que empezar a mirar de una manera estructural también, cómo reduces esa dispersión que te permita prestar servicios, que los niños no falten a la escuela, etcétera. Y bueno, ha habido una migración brutal también, ¿no? Senadora, usted conoce perfectamente a los michoacanos desde ahí. En la capital del país, en la primera participación electoral de Silvano Aureoles Conejo, recuerdo que medios de comunicación nacionales de televisión aquí dieron a conocer noticias en las que se señalaba que gente ligada al crimen organizado llamaba a votar por Silvano Aureoles Conejo en aquella primera elección. Lo documentaron los medios de comunicación, pasaron llamadas telefónicas. Recuerdo esta reciente elección en la que ganó, y me pregunto, ¿los michoacanos perdieron la memoria? ¿No fue cierto? ¿Usted los entiende mejor? Uh-huh. Mira, pienso que sí falta un poco de memoria. Porque además habíamos pasado por 2 gobiernos perredistas que nos dejaron en la calle, que dejaron crecer el narcotráfico y tal. Creo que pasó esta elección, por eso yo te decía, a lo mejor señalar que Castillo pues no me gustaba cómo trabajaba, a lo mejor influyó. Creo que
y este mensaje de Peña Nieto, vamos a seguir trabajando en equipo, ¿no? Yo gané en las ciudades, en la ciudad de Morelia gané con 10 puntos, gané en Zamora, gané en La Piedad, gané en Zaguayo, gané en Ciudad Hidalgo, gané en las grandes ciudades. Y había, por ejemplo, 3 distritos en los que yo estaba ganando con más de 2-1 de diferencia. Aún gané uno de los distritos, pero hubo una operación a favor de Silvano bárbara, pienso que desde el centro. Eso de sigamos trabajando en equipo suena, ¿no? Tiene sentido. Y en los pequeños pueblos se tiró dinero como no tienes idea, ¿no? Pienso que al final también, o tengo datos que al final también hubo presión de algunos liderazgos. Me suena o me hace un poco de sentido. Había un líder de un cártel, el Tísico le llaman, que tenía una sentencia de muchos años y salió antes de cumplir su sentencia el tiempo que Castillo estuvo en Michoacán. Mi gente lo vio en Lázaro Cárdenas, los días previos a la elección, ¿no? En fin. Lo que sucedió en Michoacán políticamente es lo peor que puede pasar en una entidad, en la institución pública, que alguien que era el secretario de gobierno estuviera vinculado con el crimen organizado. Al menos así lo establecen hasta ahora las investigaciones, y sigue detenido por los delitos. ¿Estará ya blindado el gobierno de ese tipo de cosas? Mira, hay cosas que no entiendes. Días antes de la elección dejan libre al hijo del gobernador, y luego lo vuelven a encarcelar, y 4 días antes de la elección vuelve a salir, ¿no? Y, si tú escucharas los discursos, seguramente entenderías que se mandan decir unos con otros, ¿no? Yo quiero pensar que quien apoyó la elección de Silvano de verdad esté preocupado por Michoacán y que siga trabajando en equipo, porque lo necesitamos, ¿no? Necesitamos salir adelante con la educación, necesitamos tener certidumbre, necesitamos que el campo que es súper generoso, pueda darle de comer y mejores ingresos a muchísimos michoacanos. A este ejercicio en el Senado le faltan 3 años, de aquí al 2018, usted seguirá siendo senadora. ¿Cuál será su postura hacia el gobierno de Michoacán, de Silvano Aureoles, y qué estará haciendo desde el Senado para apoyar a las familias de allá? Pues Michoacán es mi casa, y yo tengo un compromiso con los michoacanos desde hace muchos años, así que esté donde esté, seguiré apoyando. De hecho, seguiré dialogando con Silvano y decir, bueno, ahora él es el gobernador y ahora a mí me preocupa que mi estado, o me ocupa que mi estado mejore, así que como senadora, como ciudadana, como michoacana, haré lo que me corresponda como senadora para acompañar a Michoacán a salir adelante. Y yo también hago algún trabajo. Estoy trabajando con algunos grupos indígenas para el tema de las artesanías, y seguiré trabajando en la labor legislativa. Y en cuanto a su partido Acción Nacional, ¿qué tendrá que hacer en Michoacán para no perder vigencia y para jugar una postura de oposición a ese gobierno? No, bueno, yo creo que vigencia la perdió, ¿no? Gobernábamos 1.800.000 gentes y nos quedamos gobernando 70.000. O sea, es brutal, ¿no? Pero viene una renovación de una dirigencia total en su estado. Sí, con 70.000 gobernados, ¿no? El mes próximo, creo que hay candidato único. Creo que hay una gran responsabilidad del partido de recuperar su cercanía con los ciudadanos, de recuperar su sensibilidad de lo que un partido político debe ser, de estar ahí para estar con la gente. Nos pasó que, bueno, los candidatos a alcaldes fueron decisión unipersonal, y hay un reconocido padrón unipersonal, digamos, cargado parcialmente. Yo hablé con el presidente del partido y le dije, oye, la verdad es que sí, tenemos que cambiar de lógica, no podemos seguir en la lógica del que domina, decide
y las cosas salen mal y sigue dominando. Él se comprometió a que, porque él quiere y tiene toda la intención, y no lo dudo, reducir las anomalías en un padrón que toma decisiones, de ciudadanos militantes que toman decisiones, pero que está viciado hace años. Él lo reconoció, él sabe que de aquí a noviembre, que hay una elección interna, no puede modificar el padrón y quitarle el derecho a los militantes, y ofreció una ruta para tener una propuesta en la que hubiera inclusión de los distintos expresiones, y una inclusión que no solo fuera compañero de viajes, no decir, oye, pues aquí está una gente tuya, sino una inclusión que pudiera llegar a la capacidad de veto. Hoy el estatuto dice que si no hay 2/3 de la votación a favor de una decisión, hay la posibilidad de veto. La intención es que las decisiones puedan consensarse, trabajarse y salir adelante. Hubo un inicio de diálogo que quedó truncado, y hay una planilla, bueno, se fue alargando, hay una planilla decidida unilateralmente, integrada unilateralmente, que el personaje que decide las cosas me parece que no ha entendido que la lógica tiene que cambiar. Yo se lo dije, oye, guapo, aquí el único que pierde o gana eres tú, ¿eh? Si seguimos con la lógica del dominio, pues este partido va a seguir en el desbarrancadero en el que se puso por tus decisiones. Y se observa un impulso desde el centro, desde la dirigencia nacional de Ricardo Anaya hacia Marco Cortés. Bueno, ellos creen en él, ¿no? Ellos creen en él. No sé si sería necesario que vivieran en Michoacán, pero al final ellos son los que deciden. No escucharon, no atendieron. Ese diálogo se quedó, ese ofrecimiento del presidente Anaya se quedó en eso, y hoy precisamente se cierra el plazo para registrar candidatos. Dejamos una mesa de diálogo que no volvió a convocarse, y bueno, con eso han decidido una planilla unilateral con esos criterios de dominio que no fueron pertinentes en el proceso electoral, ¿no? Senadora, pues le agradecemos mucho por haber sido aquí en su oficina. Al contrario. Y sigamos platicando con diferentes personajes de la vida pública nacional para Política en Corto. Muchas gracias.